Y tiempo para analizar la actualidad en tertulia y saludamos a Marta Saavedra, senadora del Partido Socialista. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Y también saludamos a Muy Vidina bien. Cabrera, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, encantado de saludarte. No sé si se conocían antes, se habían visto alguna vez ¿No? o es la primera ocasión, ¿no? No, no La primera tenía, no vez. he tenido la ocasión. Encantada, Vivina. Igualmente. Bueno, pues encantado de verlas a las dos en este ratito de directo de tertulia. Y si les parece, de los temas propuestos, supongo que uno de ellos, empezamos por ti, Marta, si te parece, pues ahora mismo es el que más está marcando el epicentro informativo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con el caso Coldo, lo que ayer veíamos con José Luis Ábalos, y encima todo esto, pues también, ¿no? Otra noticia que se, digamos, podría relacionar un poco con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ese informe de la Fiscalía, dos empresas, dos empresarios de Canarias, o un político y un empresario también inmersos en una circunstancia presuntamente también ilícita. Vamos, estamos viendo que todo esto está marcando mucho la información y desde tu punto de vista, ¿qué puedes decir? Bueno, son varias las cuestiones. Lo más reciente, efectivamente, es el conocimiento que hemos tenido por los medios de esto que comentas. Bueno, yo lo que debo decir de entrada es que todo el respeto, por supuesto, al trabajo que se hace desde la Fiscalía, desde la Justicia, ahí no voy a entrar, pero el hecho de que ahora hablemos también de presuntas implicaciones de empresarios en este asunto de haberse beneficiado en la trama, ¿no? En cierta trama de corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Sinceramente, hago un ejercicio primero de contextualización de cómo estábamos en el año 2020, en plena pandemia, en donde la propia ley de contratación pública sabemos que recoge el hecho de que podamos hacer ese tipo de contratos sin pasar por un proceso de licitación. Te ahorra una serie de procedimientos que también suponen un control mayor, por supuesto, de cómo haces la contratación. Pero todos esos contratos de emergencia que se llevaron a cabo desde las administraciones públicas en ese momento en el que estábamos tan complicados, sirvieron para comprar muchísimo material y para probablemente salvar la vida de muchas personas. No quiero con esto justificar absolutamente nada, pero escucho mucho revuelo y mucha opinión en torno a algo que realmente tenemos que contextualizar. Eso para empezar. Por nuestra parte, los socialistas somos muy claros con esta cuestión. Nosotros, contra la corrupción, vamos a hacer ejemplaridad y lo hemos hecho ayer con lo que ha ocurrido con el señor Ábalos, porque nosotros no vamos a echar tierra ante cualquier sospecha de corrupción. Nosotros llegamos en el 2018, como todo el mundo sabe, gracias a una moción de censura por una condena que fue la condena más importante que ha habido contra la corrupción, en donde hay un partido político, el Partido Popular, que ha sido condenado, reconocido prácticamente como una auténtica banda criminal, en donde tenía un cómputo de condenas, de encarcelados. Estaba viendo cifras y te quedas asombrado. Teníamos a miembros del Partido Popular tan importantes como el secretario de organización del Partido Popular en Galicia, que está en prisión, el señor Pablo Crespo. Entonces, ante esta cuestión, yo lo que deseo plantear ante la sociedad es por supuesto, toda la transparencia del mundo. Hemos exigido, hemos pedido una comisión de investigación para que se analicen todos y cada uno de los contratos. Por cierto, desde el Gobierno de Canarias, en su momento fui directora general de transparencia. Y por tanto, quiero dejar subrayar que la transparencia en ese sentido fue desde el minuto uno clara. Todos los contratos han sido publicados en el portal de transparencia y están a la disposición de los usuarios. Y en ella aparecen proveedores, etcétera. Esto no nos exime de que en situaciones tan críticas y tan lamentables como las que vivimos, también tengamos que estar los políticos a expensas de que ocurran situaciones absolutamente, como dijo Francina Armengol, desagradables, hasta repugnantes, ¿no? De que haya gente, ya sea del sector privado o en el entorno, como ocurre con el caso Coldo, ¿no? De los responsables políticos que se quieran beneficiar o sacar rédito y fortuna. Y ya concluyo para que Vidina, por Sí. supuesto, pueda hablar, porque así podemos abrir el debate, si te parece, ¿no? Vidina, tu punto de vista. A ver, lo único que comparto es que esto sucede en un momento de máxima emergencia sanitaria. O sea, que todo el mundo, no hay que olvidar que todo el mundo estaba buscando mascarillas por donde fuera para evitar muertes. O sea, fue un momento crítico, pero yo creo que el más crítico que se ha vivido a nivel internacional. Eso, hasta ahí estamos bien. No estoy de acuerdo en que el PSOE esté luchando contra cualquier caso de corrupción.
Hace menos de un año estuvo el caso Tito Berni, que también salpicó a Canarias. O sea, a mí hay algo que me parece significativo. En un año han protagonizado dos escándalos a nivel internacional. Uno es el caso Tito Berni y otro ahora es el caso Coldo, y en los dos se salpica a Canarias, con lo que el PSOE en Canarias queda bastante tocado. Recordemos que en el caso Tito Berni no se actuó de la forma que acaban de actuar ahora con el caso Coldo, sino todo lo contrario. O sea, incluso dentro del Congreso se llevan todo el material que había dentro del despacho antes de que pudieran entrar a mirar qué es lo que había y poder utilizarlo en un juicio. ¿Qué es lo que yo sí que veo que puede marcar una diferencia? Que ahora mismo en Canarias no gobierna el PSOE. Entonces está gobernando el PP y está gobernando Coalición Canaria, que es quien tiene la presidencia del gobierno, y estos dos partidos no vamos a permitir que se pongan cortapisas para saber qué ocurrió. Hay que tratarlo con transparencia porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué ha pasado y cómo ha pasado, y con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas muy delicados y muy importantes y no se puede acusar a la ligera. Eso no quiere decir que no se haga una investigación como tiene que ser. Es que partimos de una base importante. ¿Quién era? Coldo García. Coldo García era un chofer y escolta que de buenas a primeras es asesor del ministro Ábalos en transporte. ¿Cómo llega de un sitio al otro? Hay una crisis importante dentro del PSOE ahora mismo. Y es normal, o sea, Ábalos se ha posicionado, se ha puesto en el grupo mixto, y yo creo que es que ahí hay muchísima información de por medio que puede hacer salpicar todo. O sea, el PSOE a nivel nacional y a nivel Canarias está en un momento muy delicado. Marta, ¿está delicado la situación en Canarias del Partido Socialista, como dice Vidina, o Bueno, realmente crees que esto va a quedar en nada? bueno, un poco haciendo repaso a las menciones, ¿no? Mm. Porque yo creo que hay que también puntualizar algunas cuestiones. Insisto, el Partido Socialista ahora mismo es el partido en España que con mayor claridad y rotundidad combate la corrupción dentro y fuera de sus filas. Caso Tito Berni, automáticamente fue expulsado del partido y se le obligó a entregar el acta. Eso de entrada, ¿vale? ¿Cómo fue el procedimiento de recogida de pruebas? Recogida de pruebas lo desconozco, pero total confianza y respeto a la acción judicial. En este momento está, entiendo que judicializado en una situación de investigación o de lo que sea. Yo he perdido un poco, la verdad, el hilo ahora mismo de por dónde van las cuestiones, pero desde el Partido Socialista y más desde el Partido Socialista de Canarias, jamás hemos puesto ni una sola cortapisa a colaborar con la justicia. De hecho, han sido personas interrogadas que eran miembros del propio gobierno de Canarias. En este caso, yo entiendo que se trata, pues, de lo que se trató, pero bueno, no voy a opinar porque, como digo, no existe ni una sola sospecha de que se haya enriquecido las arcas públicas y mucho menos el gobierno de Canarias en su momento. En el segundo tema, y similar, el de las mascarillas, volvemos a ello, hay distintas causas y distintas situaciones. Recuerden, por favor, que el señor Conrado también se marchó como director general del Servicio Canario de Salud, como director de servicio, cuando se le obliga a que lo haga por su implicación, por su responsabilidad en la gestión en ese momento. Eso, otro tema que quería puntualizar. Y continuando con la cuestión, José Luis, me decías ahora mismo, perdona, Sí, que sí, se que me ha sí, ido. está ahora mismo la situación, digamos, tan mal en el PSOE de Canarias como acaba de indicar Vidina con todas estas circunstancias que le puede afectar si ya encima, como ha dicho Ábalos, responderá a todas las preguntas que le hagan dentro de Ah, poco. sí, en absoluto, tranquilidad total y sobre todo, tengamos en cuenta una cuestión. El señor Ábalos no estaba, o sea, no aparece ni mencionado prácticamente en el sumario. Es una persona que todavía no ha sido imputada, no está siendo ni investigada. Es su asesor. La responsabilidad política es lo que se le ha exigido desde la dirección del Partido Socialista al señor Ábalos. Y él ha reaccionado y ha procedido como ha considerado que quería hacer. Es un día triste para nosotros, sí. No deja de ser una situación incómoda. Pero la vinculación o el efecto que pueda tener en el Partido Socialista en Canarias, ahora mismo, con total tranquilidad en este sentido y está por ver. Es decir, creo que en este caso, en el caso puntual del señor Coldo, era un asesor cercano al señor Ábalos, como en tantas otras ocasiones se ha podido dar situaciones en donde el político tiene la responsabilidad por haberlo designado, pues obviamente asume esa responsabilidad, ¿no? Quitándose o apartándose. En este caso él ha preferido optar por pasar al grupo mixto
y ya ha hecho público que, por supuesto, por sus valores socialistas que persisten, no va a votar en contra de este gobierno, independientemente de que pueda o no compartir la decisión de la dirección del partido, que ya le ha, por supuesto, suspendido en militancia, ¿no? Te... A ver, yo no coincido, Vale, lo eso te iba a siento preguntar. muchísimo, pero no coincido. O sea, en Canarias, yo vivo aquí, estoy aquí, en el día a día de lo que se habla es de esto, se habla de esto, se habla del caso Tito Berni. Recordemos que Ábalos también estuvo en su momento implicado con el caso del Seagate también. O sea, no es algo Yo, si nuevo, quieres, hablamos del caso de las Teresitas, si quieres, hablamos de las pero condenas pero no de te he políticos de coalición interrumpido, canaria que han ido a la cárcel, cuando aquí pero en me Canarias no gustaría puedes que decir. me dejaras Discúlpame, hablar. sí, te he interrumpido, perdón. Gracias. Mm. Yo estoy hablando del señor Ábalos, que es de quien estamos hablando por el caso Coldo, y digo que el señor Ábalos ya también estuvo en otro tema, que no es la primera vez, no es la responsabilidad por un tema solo, está el tema del Seagate. Estamos hablando también de cómo yo veo que se ve que está el PSOE en Canarias, y en Canarias sí se siente el PSOE muy tocado porque tristemente, y digo tristemente porque yo vivo aquí, el PSOE, estas dos grandes tramas salpican a Canarias y a mí eso me desagrada porque también el ministro Ángel Víctor Torres en su momento también tuvo un problema con el Gran Canaria Arena, o sea, es alguien, Bueno, por son favor. dos personas que repiten una posible implicación en distintos temas de corrupción. Con respecto a lo que dices que el Madre mía. PSOE, discrepo con lo que dices del PSOE, que siempre está intentando sacar a la luz cualquier caso de corrupción. No nos olvidemos que esto pasó en el 2020, por eso pasó como de puntilla el caso de los ERE de Andalucía. O sea, esto también es importante. Yo sé que los partidos políticos son más, o sea, es más grande que lo que hagan personas a nivel puntual. Eso lo tengo clarísimo. O sea, tú puedes tener a alguien que en un determinado momento no actúe de la forma adecuada, correcto. Pero es que se están dando muchísimas situaciones escandalosas en muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que yo veo desde fuera. Bueno, No lo veo solamente como Coalición Canaria, yo tengo a mi alrededor y la verdad que tengo muy buenas relaciones con gente de todos los partidos políticos, con gente del PSOE, con gente del PP, con gente de todos los partidos y yo veo mucho de nerviosismo aquí en el PSOE de Canarias. Lo veo y lo veo en la calle. Entonces, yo por eso lo interpreto, pero yo respeto que puedas tener tu opinión porque es normal, pero yo planteo la mía. bueno, para cerrar Sí, este tema ya me también, parece. Marta, y pasar al Sí, siguiente, bueno, una rápida valoración. rápidamente. Vamos a ver. Ángel Víctor Torres es un político limpio. Ángel Víctor Torres no tiene ninguna causa judicial pendiente. Coalición Canaria vio al señor Cerolo encarcelado por el caso Teresita. Y a partir de ahí, lecciones de corrupción no nos vas a venir a dar, Pidina, lo siento. Eso para empezar. Lo que se hizo contra Ángel Víctor Torres en la campaña de 2019, porque vieron que venía con mucha fuerza su candidatura a la presidencia del gobierno, como así consiguió ser presidente en el año 2019, lo que hizo el señor Bañolas estuvo muy mal. Y estás hablando, haces mención al caso Gran Canaria Arenas. Es de las cosas más repugnantes que se han hecho en política. ¿De acuerdo? Y no hay ninguna causa, no hubo nada, es que ni siquiera fue procesado. Pero bueno, ahí lo dejo. Si quieres, seguimos hablando. Podríamos hablar toda la mañana. Yo creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión en este tema porque tú vas a defender lo tuyo, como es normal, yo voy a defender lo mío. Es A la mí realidad, los hechos. lo que me Los preocupa, bueno, hechos. tu realidad, yo tengo la mía y seguramente si hubiera aquí alguien del PP tendría la suya. Sí. Eso está claro, ¿no? Y es evidente. Lo que me preocupa es algo tan importante como en este caso, el caso Coldo, está metido una persona que llega a asesor de un ministro de Transporte siendo un chofer y escolta. Eso no hay por dónde cogerlo. Que Ábalos no Ah, sepa ¿no? nada, no se lo cree nadie. Que el señor Torres esté imputado o no, no lo sé. Yo ahí no voy a entrar. No voy a entrar porque ahí ya se están haciendo los pasos necesarios que se tengan que dar. El caso Tito Berni todavía se está investigando y hay muchísimas pruebas. Saldrán cosas, seguramente. Pero el caso Tito Berni fue un verdadero escándalo a nivel nacional. Un Bueno, verdadero escándalo. Y eso no me vas a poder decir que no, porque incluso había prostitución y drogas de por medio. Entonces, que el PSOE está tocado, está tocado.
Ahora, ustedes lo podrán vender de otra forma, como lo quieran vender, y es correcto, pero está muy tocado. Expulsión del partido el señor Bernardo Fuentes y, por supuesto, suspensión de militancia al señor Ábalos por su paso al grupo mixto. No todos los partidos pueden decir lo mismo. Algunos hasta acogen a tránsfugas en su partido, como ha Bueno, ocurrido con el caso de tu tocaya. bueno, en este caso vamos a hablar también de esta parte, la Abre Vidina, Canarias, segunda comunidad con, bueno, con más población en riesgo de pobreza. Parece que aquí entiendo que debería haber un poco más de sintonía, ¿no? Aquí, aunque cada uno defienda sus posturas políticas, cuando hablamos de algo tan importante como es la pobreza y el riesgo de pobreza y exclusión social que estamos viviendo en Canarias, ¿de qué manera se pueden llegar a acuerdos para evitar que algo así siga convirtiéndose en un problema de difícil solución, Vidina? A ver, aunque el último informe del INE da una bajada de 2,4 puntos en el riesgo de pobreza, no puede seguir Canarias en la cabeza en estas estadísticas tan negativas. O sea, tenemos que trabajar de forma conjunta todas las administraciones en Canarias y todos los partidos para erradicar la cronificación de la pobreza, porque hay muchísimos estudios que informan que esa pobreza es heredada. Entonces tenemos que trabajar para romper esa cronificación. Canarias se merece tener trabajos de calidad, que no haya una tasa tan elevada de personas viviendo en precario y que empecemos cada vez más, paso a paso, a acercarnos a la media nacional como mínimo. Entonces, si ya España con respecto a Europa tiene unos índices negativos, Canarias, por esta insularidad que encima es ultraperiférica, lo estamos viendo aún peor. ¿Por qué? Recordar que Las Palmas de Gran Canaria tiene incluso la cesta de la compra más cara del todo territorio español. O sea, ¿cómo es posible que aquí sea más caro que en Madrid una cesta de la compra? Y con un salario más bajo. O sea, este tipo de cosas son las que hacen que se cronifique esa pobreza. Y tenemos que trabajar de la mano para salir de esto. Marta. Totalmente de acuerdo en que hay que trabajar de la mano y que no hay que ser en este sentido sectarios, digamos, defender posiciones desde cada partido político y el y tú más. Vamos a la cuestión. Pobreza estructural en Canarias, sí, de acuerdo. Pero, ¿cómo se combate? Pues de la única manera posible, haciendo gestión de políticas sociales, a la par que también tienes que potenciar, por supuesto, el desarrollo de la economía, la diversificación de la economía. Esto es muy importante. Desde el Pacto de las Flores, en la anterior legislatura, se trabajó combinando estas dos patas. Entiendo que fue un impulso desde la Consejería de Elena Mañez, que gestionó la economía y que apostó por la innovación, por el cambio, por buscar nuevas formas y nuevas oportunidades de crecimiento y de empleo. Esto por un lado, pero combinado también con la protección social, porque esta es una realidad heredada por como dice Vidina, las características, la idiosincrasia de Canarias. Somos región ultraperiférica y por tanto inevitablemente todo se encarece porque tenemos que asumir unos gastos propios de asumir tasas de transporte, la realidad de la lejanía, de no tener autoconsumo, etcétera. Bien, en este punto yo quiero destacar varias cifras a modo de crítica constructiva. Primero decir que el Partido Socialista, desde el Parlamento de Canarias, ahora en la oposición, ha propuesto un pacto contra la pobreza y concretamente al señor Manuel Domínguez, disculpen, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, un pacto también por la productividad y la pelota ya está en su tejado. Ahora queremos ver cómo gestionan. Estamos dispuestos a colaborar en todo. Pero hay una realidad y es que cuando haces un tipo de políticas o haces otro tipo de políticas, tú desarrollas, consigues cierto avance. Hemos bajado en los últimos años un 2,4% ese índice, ¿no? Y no es algo, ni siquiera, no nos sentimos ni siquiera orgullosos. Es una gestión la que se dio en esos 4 años, en donde hicimos unas políticas, creo, importantísimas, sobre todo para garantizar la protección de las familias más vulnerables. Nosotros nos encontramos con una situación de familias en Canarias en situación de pobreza casi extrema. Creo que en torno a 43.000 familias recibieron ayudas tan importantes como fue hechos como aprobar la renta básica, el ingreso mínimo vital, pero también fórmulas para el desarrollo del empleo, que conseguimos bajarlo, y 26.000 personas que estaban registradas en el paro
el año 2018, a fecha 2023, habían dejado de estarlo. Y la dependencia, por favor, tenemos que avanzar también en mejorar esas ayudas. Nosotros conseguimos la prestación que se da para la dependencia, que estaba en 387 euros, conseguimos ponerla en 502 euros. Esas son las políticas factibles que, sin ser, por supuesto, la panacea, porque no vamos a acabar con la pobreza, eh, a la vez contribuyen a que Canarias avance. Y en eso vamos a seguir estando. Por cierto, a nivel estatal, también creo que fue muy importante la reforma laboral, que consiguió que se incrementasen el 46% de contratos indefinidos, con lo cual da una calidad de vida o unas ciertas garantías a las familias. Pero cuando hablamos de pobreza, la pobreza es estructural. Hay un montón de cuestiones, la vivienda. Podríamos entrar a hablar de un montón de cosas, pero bueno, no acabaríamos, te lo Sí, sí, aseguro. sí, 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 vamos, porque son, como dices, son muchos elementos que forman parte, ¿no? Incluso de A mí aquellos me que gustaría, tienen un trabajo y que no acaban Marta, consiguiéndolo. Sí, a Virginia. mí me parece curioso que Marta empieza su discurso diciendo que la mano tendida, pero después lo que hace es echarse flores hacia la gestión del PSOE e intentar dejar mal a la gestión de Coalición Canaria y del PP. Es curioso porque no está dejando claro que esos 2,4 puntos en los que se ha mejorado ha sido en el 2023. En el 2022 estamos 2,4 puntos peor, no en los años de Elena Mañez, o sea, ha sido en los años en que Elena Mañez no ha estado. O sea, eso hay que dejarlo bastante claro. En cuestión de dependencia, es un área que lleva Coalición Canaria y lo puedo hablar directamente. Cuando llegamos, nos encontramos con miles de expedientes que no se habían ni tramitado. Por eso salen unas cifras muy bonitas de cara a las elecciones, porque Ay, estaban ahí ay, ¿en qué guardaditos. jardín te estás No, no, metiendo? no, ¿En no, qué no me estoy jardín te metiendo. estás metiendo? Marta, por favor, Vale, yo vale. No, es una me... pequeña, sí, vale, Sí, Vale, vale. y por favor, entonces, intervenciones muy cortitas porque ya nos queda muy poco tiempo, a ser Sí, posible, vale. de ambas. Entonces, y esos datos los podemos pasar perfectamente, porque esos datos los tenemos. sí, De sí, miles sí, de... yo también. Ok, Marta, yo no te interrumpí. Entonces, Elena Mañez no hizo una gran gestión. En cuestión de diversificación de la economía, estamos haciendo más nosotros ahora que lo que hizo el PSOE con el Pacto de las Flores, que lo único que hizo fue nada más que dar subvenciones y ayuda, pero no hizo nada de diversificación de la economía. Nosotros hemos mejorado incluso en la gestión del puerto, en la gestión de un montón de áreas para que no solamente dependamos del turismo. Aclarado esto, lo último que quiero decir es a nivel nacional. Los datos a nivel nacional son totalmente engañosos, porque si ni siquiera cuentan como parados Mm. los fijos discontinuos, es que es muy fácil maquillar las cifras. O sea, yo, Marta, te agradezco que hayas tendido la mano, pero tú tienes la mano, pero por otro lado tiras una piedra. O sea, no me parece No, correcto. Y no creo que la gestión de Elena Mañez ni la de Noemí Santana sean las mejores. Vale. Cuando quieras, te pasas todos los datos. 30 segunditos, bueno, Marta, mira, también para acabar porque sí, no nos queda mucho más no tiempo. voy a caer, no voy a caer en este juego, es un debate. He dado cifras, no he atacado a nadie. Mira, pero sí, las voy a seguir dando porque tengo datos y yo de los datos no desconfío, ya te lo digo, porque son datos oficiales. Año 2019, gobernaba todavía Coalición Canaria ese primer semestre, 1.752 resoluciones a la dependencia. Año 2023, primer semestre, 8.573. Hablamos de cómo está la dependencia ahora mismo o cómo está la gestión de los servicios sociales en manos de Coalición Canaria ahora mismo. Y no voy a dar nombres, porque no voy a entrar ahí. A Elena Mañez la mencioné porque se me ocurrió mencionarla porque era la consejera responsable. Nada más, ni más ni menos. Pero bueno, los datos son oficiales, ahí Bueno, están. tenemos que terminar. Hay un tema que no estaba propuesto, pero sí quiero preguntarles, y por favor, intervenciones de 15 segundos de cada una sobre lo sucedido, lo digo porque las dos son de Gran Canaria, con las dunas de Maspalomas y esos influencers que proponían en un espacio protegido pues buscar dinero, y una cantidad de críos pues claro se volvieron locos ahí y entraron en una zona donde al final pues acaban siendo multados. Muy rápidamente, Marta, ¿qué te parece lo que ha ocurrido y qué, no sé, qué ven detrás de Pues todo esto? lamentable crisis de valores en una sociedad en donde las redes sociales determinan, creo, una obsesión que hay por simplemente la obsesión por ganar dinero, y esto está calando mucho en la juventud. Y te lo digo que soy madre de adolescentes, más educación medioambiental
y mayor educación también de ciudadanía, de responsabilidad y de coger aprecio por lo que uno tiene y porque hay que proteger el medio ambiente para ser consciente de que ni siquiera eso. Fui testigo presencial en La Graciosa de un acto medioambiental en donde el niño escribió su nombre en la playa de la Montaña Amarilla y fui testigo incluso de cómo se enfadaban los padres porque les decíamos, por favor, que su hijo está haciendo esto. O sea, esta es la situación que tenemos en Canarias, con la sociedad que tenemos. Es muy lamentable y hay que trabajar mucho. Vidina. Coincido en que hay que trabajar desde el civismo, el sentimiento de pertenencia, de cuidar lo nuestro. Eso es importantísimo y vital. También creo que habría que aumentar el importe de estas multas de atentados contra el medio ambiente. ¿Para qué? Porque 600 euros al final a un influencer no le supone nada y entonces puede seguir haciendo este tipo de campañas. Por otro lado, ayer estuvimos en una tertulia, distintos grupos políticos, y se estuvo planteando la opción de utilizar drones para poder estar vigilando toda la zona. Es triste que tengamos que llegar a esto y tendríamos que trabajar de la mano, o sea, en paralelo con lo que sería la formación y la educación y que vuelvan a aparecer los valores. Bueno, pues nos quedamos con esas dos Lo reflexiones. de los drones, para Sí. que no diga que soy muy beligerante con ella, lo de los drones te lo compro, Vidina, estoy muy de acuerdo. A mí me parece que sí que funcionaría y además no pasa nada, es nuevas tecnologías y las tenemos que ir incorporando. Opino, ¿eh? Es mi Bueno, opinión. La verdad bueno, que lo celebro. como nos quedamos sin tiempo, para esta semana, agenda, Vidina, algún acto, alguna cosilla que quieras contarnos rápidamente en 10 segundos. Bueno, esta semana no he parado, pero todavía me queda lo último, que el viernes tenemos pleno del Cabildo y Vale. seguramente saldrán algunas de estas cosas Ujú. a relucir, pero bueno, una semana muy, muy, muy productiva. Muy bueno. Y Marta, desde tu punto de vista también, ¿qué tienes? Pues salgo pitando para el aeropuerto, me voy a Madrid, tengo actos del Senado, Ah, pero voy a destacar mañana, perdón, el viernes uno que me gusta mucho destacar, que es que habrá una tertulia y habrá una jornada sobre Jerónimo Saavedra para ah, hablar de la visión política y sobre todo su impacto en la sociedad y en la cultura de Canarias. Hotel Santa Catalina, el próximo viernes a las 8 de la noche, ahí estaré moderando. Tengo la suerte de haber sido invitada por el secretario de la agrupación local para que modere esa muy bien. jornada. Estupendo. Pues a 7 de la disfrutar también. tarde, que me equivoqué, perdón, Ah, 7 vale, de no, la no, no, bien, tarde, bien. Hotel Santa horario Catalina, peninsular 8. 7 de la tarde. Después del pleno Sí, del Cabildo, pues por la tarde ya el primera siguiente acto. jornada, homenaje a Jerónimo Saavedra o algo así, bueno, ciclo de conferencias a Jerónimo Saavedra. Estupendo. Pues bueno, Marta Saavedra Venga, del Partido Socialista y Vidina Cabrera de Coalición Canaria, gracias a los dos por este ratito y nos vemos pronto por aquí en encantada. Tertulia. Muchísimas gracias, encantada. Cuídense. Hasta Hasta luego. otro día. Gracias. Adiós.